aquí, ¿no? Acá reflejo superciliar. ¿Qué más? Alteraciones que vamos a tener. Cuando hay una lesión completa del trigémino, entonces va a haber una anestesia homolateral. O sea, si es lesión del trigémino derecho, anestesia del lado hemicara derecho. ¿Qué más? También de la mucosa, tanto de la cavidad bucal y nasal. Va a haber compromiso también de los músculos de la masticación y disminución del relieve del músculo temporal y macetero. A la apertura bucal va a haber desviación de la mandíbula al lado afectado, ya que el pterigoideo opuesto lo va a jalar. Y no va a ser una apertura circular simétrica, sino oblicuo oval, o sea, torcidito. ¿Qué más? La clasificación de las lesiones de estas lesiones pueden ser de acuerdo a dónde se encuentren, si es supranuclear, nuclear o infranuclear. De las supranucleares tenemos aquí su control motor es bilateral, aunque de predominio contralateral, y las lesiones de las fibras corticobulbares dan compromiso de motor trigeminal contralateral. Alteraciones bilaterales tenemos el síndrome pseudobulbar con compromiso motor grave e hiperreflexia maxillarina. Esto es poco común y se dan en infartos, tumores, hemorragias. Lesiones nucleares se caracterizan porque la parálisis va a ser unilateral o también bilateral, ¿no? Esto lo podemos ver en la esclerosis lateral amiotrófica, en el síndrome bulbar y la silvopontia. ¿Qué más? Los infranucleares, ¿no? Se van a ver, vamos a ver que el paciente va a cursar con una afectación sensitiva de una o más ramas del trigémino, con disminución o abolición de los reflejos correspondientes. Lo vamos a ver en tumores de los ángulos pontocerebelosos, ¿ya? ¿Qué más? La neuralgia del trigémino, como lo mencioné, que es por lo cual te va a venir el paciente. ¿Cuál es la causa? Idiopática, nadie sabe. Puede ser primario, esencial, caracterizado por un dolor lancinante. Acuérdense que la neuralgia, el dolor tipo neuropático, es ardor, quemazón. El paciente lo refiere como de repente un fuego. Se puede decir que es un dolor lancinante, ¿no? Entonces es un dolor lancinante paroxístico que está en el territorio de una o más ramas sensitivas, desencadenado por la masticación. O sea, mastica algo y empieza el dolor. Al hablar o el roce de la piel de la cara con la ropa, ¿no? La segunda rama o maxilar es la más afectada, esta, ¿ya? ¿Qué más? Puede ser secundaria a un tumor de Gasser, lesión de tronco, causas vasculares de desmielinización. El dolor es continuo, va a haber una alteración sensitiva, motora y reflejo. Entonces hay que darle medicinas, o sea, dolor neuropático, hay que tratar eso, ¿no? Entonces aquí está, por ejemplo, una neuralgia del trigémino, podemos ver, ¿no? Que la paciente, quinto 2, la paciente cursa con bastante dolor, ¿no? Hay bastante afectación. Entonces, quinto 1, parte superior, quinto 2, parte de medio y quinto 3, la parte mandibular. Séptimo par, el nervio facial. El nervio facial también tiene función motora, neurovegetativa, sensorial y sensitiva, ¿ya? ¿Cómo vamos a explorar al nervio facial? En las sensitivas vamos a ver que está aportado por el nervio intermediado de Wisber, ¿no? Y sobre todo va a inervar el dorso de la oreja, el conducto auditivo externo también. A nivel supranuclear aporta movimientos faciales voluntarios, ¿no? Que van a ser diferentes a los que controlan los movimientos involuntarios emocionales. ¿Qué más? Entonces, a la inspección. Ustedes normalmente tienen que ver cómo está la paciente, primero normal, que esté seria, van a ver sus rangos fisonómicos, tienen que ver ustedes la asimetría de las arrugas, porque cuando hay una parálisis, un lado está planchadito, como si se hubiera puesto botox, ¿ya? ¿Qué más? Va a haber oclusión o no palpebral, tenemos que evaluar cómo está el surco nasogeniano, también tenemos que ver si hay desviación de la comisura labial. Entonces, una vez que vemos así, sin nada de movimiento, o sea, tal como llega, ya empezamos a ordenar que haga movimientos. Por ejemplo, se dice, señora, a ver, arruga la frente. Y empiezan a arrugar su frente, ¿no? Eleva la ceja, suba la ceja, frunce el ceño. Cierre fuerte los párpados. Y ustedes tratan de abrir los párpados, así como está haciendo acá el examinador. Entonces, en el ojo que tienen comprometido, obviamente que ustedes lo van a abrir más fácilmente, ¿no? Abrir la boca mostrando los dientes, silbe, sople. ¿Qué más? Fuerza del músculo cutáneo del cuello también, la contracción para ver el platisma, ¿ya? Incluso se le dice para evaluar cómo la fuerza, ¿no? Hace que inflen como un globo y luego ustedes tratan de que vacíe el aire, ¿no? Cierre la boca bien fuerte, cierra, trate de que no salga el aire, entonces una forma de estimular la fuerza. En alteraciones del séptimo par
tenemos la parálisis facial central. ¿Por qué se caracteriza esta parálisis facial central? Porque la lesión es a nivel del haz córtico-vulvar, ¿ya? Y va a haber una parálisis de la mitad inferior de la cara, con relativa integridad de la mitad superior, o sea, un cuartito. Hay borramiento del surco nasogeniano homolateral, desviación de la comisura labial hacia el lado opuesto. Y algunos no pueden ocluir el ojo aisladamente o lo hacen junto con el ojo sano. Esto se llama el signo de Raglioli. ¿Qué más? Hay una mímica emocional, ¿no? Risa y llanto que va a estar preservada, a menos que tenga compromiso del centro subcortical, extrapiramidal y hipotalámico. ¿Qué más? Eso se va a dar por lesiones vasculares, tumorales, infecciosas o cualquier proceso que afecte la vía córtico-vulvar. Luego tenemos la parálisis facial periférica. La parálisis facial periférica es la más común y esa es la que le van a encontrar ustedes en su centro de salud. Viene a ser por una lesión del núcleo o cualquier parte de su trayecto periférico. En este caso, la lesión por debajo del agujero estilomastoideo va a dar una parálisis del mismo lado de la lesión con indignidad de la función secretoria y del músculo del estribo y del busto. Luego, si la lesión es a nivel del conducto, por encima de la unión con la cuerda del tímpano, va a haber parálisis de los músculos faciales homolaterales, o sea, del mismo lado, con alteración del músculo de las 2/3 anteriores. ¿Qué más? Si la alteración viene a ser por encima del origen del músculo del estribo, va a haber una parálisis facial asociada con alteraciones gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces, en este caso acá tenemos una paciente con parálisis facial. Ustedes pueden ver que la hemicara está desviada, por ejemplo, al lado izquierdo, ¿no? Ven que la comisura labial también está desviado. En este caso, del lado contralateral pueden ver el borramiento de los surcos frontales. Acá hay otra carita de la paciente con parálisis facial. ¿Cuál es la diferencia entre este y esta? ¿Se pueden dar cuenta? Claro. Esta de acá es la mitad, compromiso ocular también, pero esta es parte inferior nomás, ¿ven? Esta de acá es parálisis facial central y esta es periférica, ¿ya? ¿Qué más? Lesión por encima del ganglio geniculado, el paciente va a tener una parálisis muscular de la hemicara con alteración gustativa, hiperacusia y falta de lagrimeo de ese lado. ¿Qué más? La lesión a nivel protuberancial va a estar asociado al sexto par. Entonces acá lo describen, ¿no? Pérdida de las arrugas frontales, ¿no? El fenómeno de beso, de ojo de muñeca. Entonces la parálisis facial periférica, que es la más común, viene a ser homolateral del mismo lado, va a afectar los músculos faciales superior e inferior, o sea, la mitad, va a haber aplanamiento de las arrugas, descenso de la ceja, imposibilidad de ocluir el párpado, o sea, no va a poder cerrar, va a haber epífora, a diferencia del otro que no lloraba, aquí va a haber un montón de lágrimas. Al cerrar los glóbulos oculares, el globo ocular se va a dirigir hacia arriba, ¿no? Quedando la vista toda blanca. Eso se llama signo de Bell. Entonces ustedes cuando evalúan un paciente que tiene parálisis periférica, le dicen, cierra su ojo y ven que el ojo todo es signo de Bell positivo. Al mirar hacia arriba, al lado afectado, excursiona más que el sano, ¿no? Y esto viene a ser el signo de negro. ¿Qué más? Va a haber una hipoestesia del conducto auditivo externo y alteraciones en la sudoración. Entonces ya saben, parálisis facial periférica, signo de Bell, ¿ya? Y es lo más común lo que le va a llegar a la emergencia o a la consulta ambulatoria. Tenemos también otros síndromes que, o sea, esta parálisis facial puede formar parte del síndrome de Miller-Gruber y Foville por lesiones protuberanciales con parálisis facial periférica homolateral y hemiplegia contralateral. En este caso asociada a parálisis del sexto par. Pueden ser de causas metabólicas, también infecciosas. Por ejemplo, el síndrome de Ramsay-Hunt. Acuérdense, Ramsay-Hunt. Ya, esto también es otra pregunta de examen de admisión. ¿Por qué? Porque hay afección de estos pares, ¿no? Y el paciente va a causar primero con un dolor, me duele el oído, bien, va a la consulta, me duele, ya, le dan analgésico. Y después de un momento a otro, eso está asociado al síndrome de Ramsay-Hunt a herpes zóster. Acuérdense, herpes zóster, parálisis facial, Ramsay-Hunt, ¿ya? Entonces, el paciente va a ir a la emergencia primero por un dolor que fue al centro de salud, que le dieron analgésico, no le pasó. Pero de ahí ve que le salen vesículas en la oreja por el compromiso que está dando el herpes zóster. Incluso salen vesículas en el paladar, en la lengua. Luego se inflama todo, que ya no puede comer el paciente y te llega a la emergencia por intolerancia oral. El síndrome de Ramsay-Hunt. Tratamiento, corticoides y aciclovir y mejora, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos otro tipo de lesión que viene a ser el espasmo hemifacial.
en el cual van a haber contracciones rápidas, limitadas a un músculo o un grupo muscular, como el auricular de los párpados o de la comisura labial. Y que esto también se puede dar de forma espontánea, ¿no? Luego de un estímulo sensitivo. La causa es desconocida. El octavo par, el nervio auditivo, en el cual tenemos la rama coclear, ¿no?, encargada de audición, y la rama vestibular, en ese caso el equilibrio, orientación en el espacio y a nivel tridimensional. ¿Cómo vamos a explorar la rama coclear? Entonces, audición, tenemos que ver si el paciente escucha, ¿no?, se escucha bien o tiene déficit. Entonces tenemos la hipoacusia, cuando no escucha poquito, la anacusia, no escucha nada, o la sordera. La hipoacusia puede ser de conducción por compromiso del oído externo y o medio, y de percepción que se debe al oído interno o del nervio coclear, ¿no? Generalmente esa es la de conducción. De repente los tapones ceruminosos, ¿no?, se llenan y ya no te permite escuchar bien. Le hacen un lavado y ya escucha mejor. Entonces vamos a evaluar esto haciéndole pronunciar, ¿no?, 3 letras o números en voz baja, ¿no?, a 60 centímetros detrás del paciente, con su dedo que ocluye el oído contralateral, para explorar uno por uno. Si el 50% de los fonemas de estos tripletes son incorrectos después que te repite, hay una pérdida de la audición, ¿ya? Otra forma también para ver la parte de la percepción neurosensorial, la parte conductiva, vamos a usar las pruebas de Weber, Rine y Westphal. Esto lo vamos a escribir más adelante. Luego, las lesiones pueden ser unilaterales, bilaterales, ¿ya? Pueden ser permanentes o transitorias. Y luego, después de hacer nuestro examen semiológico, vamos a confirmarlo con estudios auxiliares como la audiometría, la audiometría, ¿no?, que esto ya se encarga de hacerlo el otorrinolaringólogo, ya. Aquí tenemos este cuadro con la etiología de las hipoacusias, ¿no?, tanto de conducción y de percepción. La prueba de Weber, ¿en qué consiste la prueba de Weber? En este caso, la prueba de Weber, vamos a usar un diapasón al cual usamos vibrar y lo vamos a poner en el vértex craneal. Y se pregunta si siente la vibración dirigirse lateralmente a la derecha o a la izquierda. El Weber va a ser positivo si es lateralizado. Aquí tenemos esta imagen, ¿no?, lo ponemos en el vértex de la oreja, del cráneo. En hipoacusia de conducción, por alteración del conducto auditivo externo, ya sea timpánico u óseo, la conducción ósea va a ser más efectiva que la aérea. Entonces, hay una lateralización al lado afectado. Luego, la prueba de Rine. En este caso vamos a colocar el diapasón vibrando en la apófisis mastoides, tal como está acá, ¿no?, hasta que el paciente diga que dejó de percibir la vibración del diapasón, colocando rápido en el conducto auditivo externo, tal como se muestra acá, del mismo lado, debiendo percibirlo, ¿no?, que es lo normal. En este caso, cuando tiene el doble del tiempo del sentido en el mastoide, vamos a decir que es un Rine positivo. Cuando no pasa, viene a ser Rine negativo. La prueba de Westphal, que viene a ser, es colocar el diapasón vibrando en la apófisis mastoides, como vemos acá, midiendo los segundos durante los cuales el paciente percibe el sonido. Si es más de 20 segundos, es una prueba alargada, y si es menos de 20, la prueba está cortada. La prueba de audiometría, esto lo va a realizar ya el especialista, ¿no?, que en este caso es el otorrinolaringólogo. Los potenciales evocados también, y no necesita colaboración del paciente, determina un nivel de la vía auditiva que está comprometida. En este caso esto lo usamos también más en niños, ¿no?, porque en los niños, los bebitos, no te van a poder expresar, ¿no?, si siente o no siente esto. La exploración de la rama vestibular, es muy importante. ¿Se acuerdan que hablamos en un inicio del nistagmus? Entonces acá también nos va a ayudar a esto. En este caso tenemos que ver si el paciente tiene un vértigo o un mareo. ¿Qué viene a ser el vértigo? El vértigo viene a ser una sensación de giro o alucinación de movimiento. Siento que me mueve y no se está moviendo realmente. Y puede ser objetivo o subjetivo. Objetivo, el paciente refiere que las cosas giran a su alrededor, ¿no? Mientras que el subjetivo, el sujeto va a percibir que el movimiento es respecto al medio. Mareo dice que es indefinido, es poco preciso, viene a ser una sensación en sí displacentera del desbalance, ¿no?, de acuerdo a su postura. Y esto puede estar acompañado con alteraciones posturales de la marcha y el nistagmo, ¿no?, lo que habíamos mencionado. Entonces, respecto a la exploración de la rama vestibular, las lesiones pueden ser de tipo irritativas o destructivas, ¿no?, y de acuerdo a eso vamos a tener las alteraciones. Si es irritativo, el nistagmo se produce al mirar al lado de la lesión. Ahora, si es destructivo, el nistagmo se produce al mirar al lado sano. Esa es la diferencia. Los reflejos vestíbulo ocular, en este caso se va a estabilizar los ojos en relación al espacio.
Luego tenemos el vestíbulo espinal, en el cual interviene la posición de la cabeza respecto al medio, mantiene la postura del cuerpo con respecto al medio circundante. Para eso también tenemos la prueba de los índices, ¿no? Que, por ejemplo, le llevan el dedito, ¿no? Punta de nariz, lapicero, ¿no? Punta de nariz, lo van moviendo, lo suben, lo bajan, ¿no? También las manitos, todo lo que sea coordinación. Tenemos también un romper laberíntico, ¿no? En el cual el paciente se pone de pie en posición firme con los ojos cerrados, ¿no? Entonces, derechito, y entonces la lateropulsión, ¿no? Se va a la derecha, a la izquierda, ¿no? Si se va para atrás es retropulsión, si es hacia adelante es propulsión. Se diferencia de la alteración cordonal posterior porque en hay oscilación en todos los sentidos, ¿no? El paciente se va a estar moviendo así, de esta forma. 78, ¿qué más? Tenemos la marcha en la estrella de Babinski, que viene a ser en este caso, el paciente se le indica caminar con los ojos cerrados y el paciente va a dibujar así, para un lado y para otro, ¿ya? Aquí está en el romper, ¿no? Que viene a ser lateralizado. ¿Qué más? La prueba de Gutenberg, ¿no? En el cual el paciente de pie con ojos cerrados en el mismo sitio debe marcar el paso 30 veces. Al tener alteración va a haber una rotación del cuerpo en sentido laberíntico afectado. Esa es la prueba de Gutenberg, ¿no? En el mismo lado se dice al paciente que levante la pierna. ¿Qué más? También tenemos las pruebas calóricas, ¿no? Que viene a ser colocación de líquido, sea frío y caliente, para estimular. En este caso, primero hay que constatar que el paciente no tenga ninguna patología timpánica. Después de eso se va a inyectar al oído agua fría a 28 grados o caliente 44 grados durante 40 segundos para estimular el conducto semicircular horizontal, y en este caso la cabeza del paciente debe estar a 30 grados por encima de la línea horizontal. Cuando se le pone el caliente va a haber un nistagmo rápido dirigido al oído irrigado. Se llama corriente ampulípeta. Y con el agua fría va a ser una corriente ampulífica, o sea, el ojo se va a ir hacia afuera. En este caso vamos a evaluar la duración, ¿no?, del componente lento y la frecuencia de las pastillas nistágnicas. ¿Qué más? También tenemos pruebas rotatorias, en el cual vamos a usar un sillón giratorio, ¿no? En este sillón giratorio se le va a colocar al paciente, que va a estar sentadito con su cabeza inclinada hacia 30 grados, y se le empieza a girar. Se le empieza a girar rápido 10 vueltas y luego se le para bruscamente, ¿no? Y luego se pide, ¿no?, que el paciente mire el dedo examinador colocado a 20 centímetros del ángulo externo de la órbita, ¿no?, para ver cómo va a reaccionar el paciente. Si el paciente presenta nistagmos y vértigo, con lateropulsión hacia el lado opuesto del nistagmo. También vamos a repetir en el lado contrario. Ese es el examen de la prueba rotatoria. Estas son las leyes para las pruebas rotatorias, lo vamos a pasar. Tenemos otro examen también, la prueba de adaptación estática de Rademacher-Garcia, en el cual se le pone al paciente sobre una, ¿cómo se llama?, camilla, ¿no? Y luego se le empieza a girar y de hecho que por el mismo, como tú tratas de no caerte, ¿no? Pero el paciente que tiene alterado esto, obviamente que se va a caer. Luego tenemos el otro examen, electronistagmografía, que esto también lo hacen ya los subespecialistas, ¿no? Luego, las alteraciones que vamos a tener a nivel de la rama vestibular, tenemos el síndrome vestibular periférico, que va a estar causado por traumas, ¿no?, laberintitis, el síndrome de Meniere, una otitis media crónica, el hecho de tener colesteatomas, el síndrome vestibular central, que va a estar desencadenado, ¿no?, por enfermedades de tipo vasculares isquémicos, transitorios, disfunciones vertebrovasculares o infartos que hay a nivel cerebeloso. Enfermedades degenerativas también, como la esclerosis múltiple. Aquí en este cuadro tenemos, ¿no?, las diferencias, ¿no?, entre los síndromes vestibulares de tipo periférico y central. Eso lo vamos a pasar, ustedes lo van a leer, ¿ya? Noveno par, glosofaringio. ¿Ya? Vamos a ver cómo vamos a examinar este núcleo glosofaringio. Vamos a evaluar la función motora, ¿no? ¿Cómo? Vamos a pedir al paciente que repita la letra A. ¿Para qué? Para apreciar la contracción de los músculos faringios. El arco palatino, ¿cómo está? Si están simétricos o no. Por ejemplo, aquí tenemos, le decimos, no, tenemos que ver que esté todo simétrico, porque a veces la úvula está desviada hacia un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, también tenemos que ver el reflejo faríngeo. Se estimula con un bajalengua para ver si es que tiene reflejo o no el paciente. Esto es muy importante, porque en pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares, entonces cuando ustedes ya se van recuperando y ustedes quieren iniciar la dieta, entonces que no tiene reflejo, ¿no?, el reflejo nauseoso, entonces no le pueden iniciar ustedes la dieta, ¿no? Entonces eso es muy importante. ¿Qué más? El reflejo velo-palatino también se estimula el borde libre del paladar, blando, ¿no?, observándose la elevación de aquel sin desviación de la úvula. Este va a intervenir en el arco reflejo glosofaringio y neumogástrico.
¿no? Entonces acá está explorando aquí la parte de la baja lengua, acá está viendo la parte del paladar. ¿Qué más? Tenemos que explorar también las sensaciones gustativas en la lengua, ¿no? Si percibe el dulce, el salado, el amargo, el ácido. Para eso también recuerden que tenemos las papilas gustativas distribuidas de acuerdo a los sabores. En la puntita se encuentra el sabor dulce, en la parte lateral la parte salada, en la parte posterior el ácido. Entonces ustedes con un hisopo y le empapan en algo dulce, lo van a estimular obviamente en la punta. ¿Percibe o no percibe? Si quieren explorar la parte ácida, irán a la parte posterior. Entonces, si tiene hipogeusia, va a haber disminución del gustio. Si no siente nada, va a haber una augeusia, o si es que hay una percepción alterada, va a ser una parageusia. Aquí vemos las alteraciones, ¿no? Si son lesiones a nivel nucleares, ya sea ya por lesiones vasculares, desmielinizantes o tumores. Si son lesiones supranucleares unilaterales, no va a producir déficit neurológico debido a otra inervación córtico-bulbar bilateral del núcleo ambiguo. Ahora, si las lesiones son infranucleares o periféricas, se van a asociar al 10 o 12 secundarios a una lesión a nivel del agujero rasgado posterior, ya sea por traumas, tumores o a nivel inflamatorio por una meningitis. Tenemos la neuralgia del glosofaringio, ¿no? ¿Se acuerdan de la neuralgia del trigémino? Que es más común. También hay del glosofaringio, que es poco común pero se ve. También típico dolor neuropático, quemante, lancinante, paroxístico, en este caso en el área amigdaliana con irradiación a la cara lateral del cuello y oído. Este dolor es desencadenado por la deglución, o sea, cada vez que deglute empieza. La causa no se conoce. 10º par, neumogástrico. ¿Cómo vamos a explorar este neumogástrico? Hay que evaluar la calidad y la articulación también de la voz. En lesiones del vago hay parálisis del velo del paladar. Va a haber una voz nasal y se hace evidente cuando la lesión va a ser bilateral. Vamos a evaluar que va a haber parálisis de las cuerdas vocales y esto va a hacer que cambie su voz. Va a tener una disfonía o va a ser bitonal. A la inspección vamos a ver que va a haber asimetría, sobre todo al pronunciar la A, ¿no? Va a haber ausencia de reflejo palatino, va a haber disfagia, ¿no? Por regurgitación de los alimentos por la nariz. ¿Qué más? La función laringea lo vamos a ver mediante una laringoscopía, ¿no? En el cual vamos a ver si hay una lesión unilateral, ya sea por pérdida de la tensión o separación de las cuerdas vocales. Si es bilateral, vamos a encontrar las cuerdas vocales en posición intermedia o cadavérica, tal como lo vemos acá, o sea, entre una aducción y una deducción. En este caso, el paciente va a cruzar con afonía y una disnea con tiraje, hasta incluso cornaje. El 11º par, el espinal. En este caso vamos a explorar aquí el músculo, el esternocleidomastoideo, ¿no? En la parte motora se hace flexión, rotación de la cabeza. También vamos a evaluar el músculo trapecio para ver si retrae la cabeza, si eleva el hombro, rota o no. Entonces, si tenemos alteraciones a nivel del esternocleidomastoideo, por ejemplo una parálisis, vamos a ver, ¿no? Que no va a alterar la posición de la cabeza, ¿no? En reposo, pero hay hipofunción. Por ejemplo, si está en reposo no lo vas a notar, pero si le haces, le ordenas a que haga los movimientos, obviamente que va a tener un déficit en eso, en los movimientos. Cuando hay compromiso del trapecio, vamos a tener un hombro caído, acuérdense, un hombro caído, o rotación del omóplato hacia afuera. Si hay lesiones del núcleo ambiguo del bulbo, en enfermedades de la neurona motora, se ve también en seringobulia y enfermedades vasculares. También podemos verlo en lesiones del agujero occipital, en pacientes que tienen tumores o traumas, o lesiones del base de cráneo, a veces en accidentes. Entonces, es una forma de evaluar el trapecio. Se tocan los hombros y le dices que suba. Entonces van a ver ustedes que va a tener más fuerza en un hombro que en el otro. Y esta forma de acá, cuando lateraliza la cara, es para evaluar el esternocleidomastoideo, la fuerza. 12º par, el hipogloso mayor. ¿Cómo lo vamos a explorar? En este caso vamos a explorar la lengua en reposo, ¿no? Para ver si es que está fija o si es que está vibrando. Hay que ver si está atrofiado, las fasciculaciones. Hay que indicar que saque la lengua hacia afuera también, que se mueva a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Vamos a ver su fuerza, ¿no? Si hay una lesión unilateral, va a haber desviación al lado afectado, debido por la afección del genioglosio sano. Y si la lesión es bilateral, el paciente no va a poder hablar, se le va a trabar la lengua, eso se llama disartria. Va a haber trastornos también de la masticación y la deglución. Entonces, aquí tenemos pacientes con alteración del hipogloso, ¿no? Se va, entonces, que vemos una desviación de la lengua hacia el lado derecho, esta de acá es más marcada. ¿Qué más? Alteraciones. Dice, es infrecuente su compromiso aislado. Generalmente está asociado también a alteración del 9º y del 10º. Lo podemos encontrar en lesiones supranucleares bilaterales, ¿no? También lesiones unilaterales, en el cual la lengua se desvía al lado del hemicuerdo parético o pléjico.
¿Qué más? En compromisos supranucleares por lesión vascular, más frecuentes se ven traumas y tumores, ¿no? Y en la lesión en el trayecto periférico, ya sea por tumor o trauma o un aneurisma, ¿no? En malformaciones de la charnela occipital, la que se llama el síndrome de Arnold-Chiari. Luego tenemos otros síndromes asociados de pares craneales, ¿no? Tenemos el síndrome de la hendidura esfenoidal, ¿no? El síndrome de vértices de la órbita, en el cual vemos que está comprometido el trigémino, el segundo, el tercero, el cuarto, el sexto. El síndrome del seno cavernoso, acuérdense, ¿se acuerdan del síndrome del seno cavernoso que les mencioné? ¿Qué más? El síndrome de Gradenigo, de conducto auditivo interno, ángulo pontocerebeloso y derragado anterior. Estos obviamente que son poco comunes, ¿no? Pero también son descritos. Bueno, chicos, he tratado de hacerlo lo más